Mary murió pensándote aquella noche y se despertó en una certeza. Alguien debía de haber colocado alguna droga en el café que había bebido antes. Al entrar el cine todo no había pensado en ser una broma peligrosa y ella estaba dispuesta al atardecer a llamar a un oficial del juzgado e ir hasta el bar para intentar descubrir al irresponsable autor de la idea. Se fue al trabajo, despachó algunos pendientes que estaban pendientes o procuró, dejando a un poco asustada, necesitaba demostrarse a sí misma que aquello no se repetiría nunca más. Discutió con uno de sus socios el filme sobre El Salvador y mencionó de paso que ya estaba cansada de hacer todos los días lo mismo. Quizás haya llegado la hora de retirarme. Eres una de las mejores profesionales que tenemos, y dijo el socio, y el derecho es una de las escasas actividades donde la edad siempre cuenta a favor. Por que no tomas una larga vacaciones. Estoy seguro de que después volverás aquí con entusiasmo. Quiero dar al vuelco total de mi vida, vivir una aventura, ayudar a los demás, hacer algo que nunca hayas hecho. La conservación acabó allí, fue hasta la plaza, almorzó en un restaurante más caro de lo que solía frecuentar y volvió más temprano al despacho. A partir de aquel momento estaba esperando su retirada. El resto de los empleados aún no habían regresado y Mary aprovechó para examinar el trabajo que aún estaba sobre su mesa. Abrió el cajón para coger una estilografía que siempre dejaba en el mismo lugar y no se consiguió encontrarla por una fracción de segundo. Pensó que quizás estuviese actuando de manera extraña, por tal vez no había vuelto a poner la pluma donde estaba. Ese detalle intrascendente fue suficiente para su corazón. Se volviera a disparar con el terror de la noche anterior y se reprodujera con toda su fuerza. Mary se quedó paralizada en el sol que estaba en las persianas, confería en el entorno un color diferente, más vivo, más agresivo, pero ella tenía la sensación de que se iba a morir en el minuto siguiente. Lo que estaba sucediendo era totalmente insólito. ¿Qué estaba haciendo en aquel despacho? Dios mío, ya no creo en ti, pero ayúdame. Volvió otra vez al sudor. En su todo frío vio que no podía controlar su miedo. Si alguien entrase allí en aquel momento, notaría su mirada asustada y ella estaría perdida de frío. El frío había hecho que se resintiese mejor el día anterior, que como llegar hasta la calle a través estaba sintiendo cada detalle de lo que sucedería. El ritmo de la respiración. Había momentos en que sentía que si no aspirase del cuerpo sería incapaz de hacer por sí solo el movimiento de la cabeza. Las imágenes cambiaban de lugar como si hubiese una cámara de televisión girando, el corazón latiendo cada vez con mayor agitación, el cuerpo bollando con el sudor helado y denso. El terror, sin ninguna explicación, se sintió presa de un miedo enorme a hacer cualquier cosa, a dar cualquier paso, a salir adelante. Estaba sentada, había pasado el día anterior, pero ahora estaba en el trabajo que debo hacer. Miró el reloj, que le pareció también un mecanismo absurdo, con dos agujas girando en torno al mismo eje, indicando una medida
de tiempo que nadie jamás había explicado. ¿Por qué debía ser 12 o no 10 como las otras medidas creadas por el hombre? No puedo pensar en estas cosas, me volverán loca, tal vez fuese la palabra adecuada para lo que le estaba pasando. Renunció toda su voluntad. Mary se levantó y se dirigió al lavado. Felizmente la oficina continuaba vacía. A ella consiguió llegar a la quería un minuto que le pareció a una eternidad. Se le lavó la cara, la sensación, la de extrañeza disimuló, pero si el mismo continuaba. Pasara, se dijo ayer, ¿qué pasó? Recordaba que el día anterior el extraño episodio había durado aproximadamente unos 30 minutos. Se encerró dentro de uno de los inodoros, se sentó y colocó la cabeza entre las piernas. La posición hizo en el sonido de su corazón se ampliase y Mary entonces levantó su cuerpo. Pasará se quedó allí pensando que ya no se conocía más a sí misma, que estaba irremediablemente perdida. Escuchó pasos de la gente entrando y saliendo del lavado, grifos que se habían celebrado conversaciones inútiles sobre temas banales. Más de una vez alguien intentó abrir la puerta del batel donde ella estaba. Para ella emitía un murmullo y nadie insistía. Los ruidos en las descargas de las cisternas sonaban como algo terrorífico, capaz de derribar del edificio y llevarse a todas las personas al infierno. Pero según había previsto, el miedo fue pasando y su corazón volviendo a la normalidad. Por suerte de su secretaria, era la suficiente incompetente como para ni siquiera notar su falta, o ya toda la oficina habría estado en el laboratorio preguntando si se encontrará bien. Cuando estuvo segura de haber recuperado el autocontrol, Mary abrió la puerta, se levantó la cara durante un buen rato y regresó a su despacho. ¿Está usted sin maquillaje?, le dijo una becaria. ¿Quiere que le preste el mío? Mary no se tomó el trabajo de contestar. Entró en su despacho, consiguió su bolso, sus pertenencias y se informó a la secretaría de que se había a casa por el resto de la jornada laboral. Pero tiene muchas entrevistas concertadas, protestó la secretaría. Usted no se da órdenes, las recibe. Haga exactamente lo que le mando, anule las citas. La secretaria, que acompañó de la mirada a aquella mujer con la que trabajaba desde hacía casi 3 años y nunca le había hablado de esa forma. Algo muy serio le dejaba de que estar pasando. Quizás alguien le ha dicho que el marido estaba en casa con un amante y que quería sorprenderlo, o flagrante adulterio. Es una abogada competente, sabe cómo actuar, me dijo la chica. Seguramente mañana la pediré disculpas. No hubo mañana. Aquella noche Mary tuvo una extensa conversación con su marido y le descubrió todos los síntomas de que había sentido. Juntos llegaron a la conclusión de que las palpitaciones del corazón, el sudor frío, la sensación de extrañeza, importancia y descontrol, todo podía ser resumido en una sola palabra: miedo. Marido y mujer estudiando juntos que estaban pasando. Él pensó en el tumor cerebral, pero no dijo nada. Ella pensó que estaba teniendo premoniciones de algo terrible y tampoco no dijo. Buscaron un terreno como para dialogar con la lógica y la razón de la gente madura. Creo que sería conveniente que le hicieses unos exámenes. Mary aceptó con una condición: que nadie, ni siquiera sus hijos, deberían saber nada. Algún día siguiente sólido y se fue concedida una excelente
de 30 días en el estudio de abogacía. El marido pensó que llevarla a Australia, donde estaban las grandes especialistas de enfermedades cerebrales, pero ella no quería salir de casa. Los ataques ahora eran más frecuentes y durante más tiempo, con muchas dificultades, y después de que Mary ingiriese muchos calmantes acompañada por su marido, se dirigió a un hospital de Tijuana y se cometió a un exhaustivo chequeo. No se encontró nada anormal ni rostros aneurisma, lo que la tranquilizó diferentemente a este respecto. Por los ataques de pánico continuaban mientras el marido se ocupaba de las compras y cocinaba. Mary hacía la limpieza diaria y exhaustiva de la casa para mantener su mente concentrada en otros asuntos. Comenzó a leer todos los libros de psiquiatría que podía encontrar, pero pronto suspendió su lectura porque le daba la impresión de que padecía cada una de las enfermedades creativas de los textos. Lo más, lo más terrible de todo era que, a pesar de que los ataques no eran ya ninguna novedad a ella, continuaba sintiendo pavor, extrañeza ante la realidad, incapacidad para controlarse. Además de eso, empezó a culparse por la situación de marido que ocupaba obligado a trabajar y doble, tener que cumplir sus tareas de ama de casa con exclusión de la limpieza. A ver, de que los 2 días pasaban y la situación no se resolvía, Mary comenzó a seguir y a desarrollar una irritación profunda. Todo era motivo para que se perdiese la calma y comenzarse a gritar, terminando invariablemente en un llanto compulsivo. Pasados 30 días, el socio de Mary en el despacho se presentó en su casa y le llamaba todos los días, pero ella no tenía el teléfono indicada a su marido que dijera que estaba ocupado. Aquella tarde el socio no dejó de tocar el timbre hasta que le abrieron la puerta. Mary había pasado una mañana tranquila, preparó un té, hablaron sobre el despacho y él preguntó cuándo volvería a trabajar. Nunca más. El socio recordó la conversación que habían sostenido acerca de El Salvador. Siempre has dudado de lo mejor de ti, tienes que derecho de elegir qué quieres hacer con tu vida, dijo él sin rencor en la voz. Pero pienso que el trabajo de estos casos es la mejor de las terapias. Viaja, conoce el mundo, sé útil donde creas que te necesitan, pero recuerda que las puertas de nuestro juguete están abiertas esperando tu regreso. Al oír estas palabras, Mary extrañó en sollozos, como acostumbraba a hacer normalmente con mucha facilidad. El socio esperó hasta que ella se calmó. Como un buen abogado, no preguntó nada, sabía que tenía más posibilidades de conseguir una respuesta con su silencio que con una pregunta, y se fue. Mary le contó todo, desde lo que había pasado en el cine hasta sus recientes ataques histéricos del marido que tanto la apoyaba. Estoy loca, dijo. Es una posibilidad, respondió él con aire de quien entiende todo, pero con ternura en su voz. En este caso tienes dos alternativas: tratarte de seguir enferma. No hay tratamiento para que te estoy sintiendo continuo en pleno domingo.
de mis facultades mentales no estoy tensa porque esta situación no se prolonga demasiado tiempo, pero no tengo los síntomas clásicos de la locura como ausencia de la realidad, desinterés o agresividad descontrolada, solo miedo. Es lo que todos los locos dicen que son normales. Los dos rieron y ella preparó un poco más de té. Conversaron sobre el tiempo, el éxito de la independencia eslovena, de las tensiones que comenzaban a seguir entre Croacia y Yugoslavia. Mari venía cada día mucha televisión y estaba muy informada sobre los temas. Antes de despedirse, el socio retomó el suceso. Acaban de abrir un sanario de la ciudad, dijo, capital extranjero y tratamiento del primer mundo. ¿Tratamiento de qué? Desequilibramos, digamos, y el miedo exagerando es un desequilibrio. Mari prometió pasar en el ausento, pero no tomó ninguna decisión en ese sentido. Solamente de su vida personal, sino su matrimonio se estaba viniendo abajo. Nuevamente pidió algunos calmantes y se atrevió a salir de la casa por primera vez en 60 días. Tomó un taxi y se dirigió a nuevo sanitario. En el camino el chofer le preguntó si iba a visitar a alguien. Dicen que es muy confortable, pero también dicen que hay locos furiosos si los tratamientos incluyen el electroshock. Voy a visitar a alguien, respondió Mari. Bastó apenas una hora de conversación, pero para que los 2 meses de sufrimiento de Mari terminasen. El director de la industrialización, un hombre alto de los cabellos teñidos de negro, que entendía por el nombre del doctor Igor, le explicó que se trataba solo de un caso sin síndrome de pánico, enfermedad recién admitida de los natales de la psiquiatría universal. No significaba que la enfermedad sea nueva, explicó, cuidando de ser bien comprendido. Sucede que las personas afectadas acostumbraban a esconderla por miedo, por ser confundidas. Son locos, se tratan de estar solo desequilibrio químico y organismo de igual de la depresión. El doctor Igor escribió una receta en el pidió que volviese a su cabeza. No quiero volver a hacer, respondió Mari. A pesar de todo lo que usted me ha explicado, no tengo valor para salir en la calle. Mi matrimonio se ha vuelto un infierno y debo permitirle a mi marido y recupere estos meses que ha pasado cuidando de mí. ¿Cómo sucedería siempre eso? Como ese daño que los accionistas querían mantener el hospital funcionando a plena capacidad. El doctor Igor aceptó ingreso, aunque dejando bien claro que no era necesario. Mari recibió la medicación adecuada, tuvo asistencia psicológica. De los síntomas fueron disminuyendo hasta desaparecer completamente. En este intervelado, sin embargo, la noticia del internamiento de Mari corrió por la pequeña ciudad de Tijuana. Su socio, amigo de muchos años, el compañero, no se sabe cuántas horas de alegría y disgusto, si vino a visitarla a billete. Le felicitó por haber tenido el valor de seguir con el consejo y haber buscado ayuda, pero después de la información informó que la razón de su visita quizás sea realmente el momento de retirarse. Mari entendió lo que había detrás de aquellas palabras. Nadie iba a querer confirmar de sus asuntos en una abogada que ya había estado internada en un manicomio. Dijiste que trabajo era la mejor terapia, tenía que volver, aunque sea por poco tiempo. Ella guardando cualquier reacción, pero él no dijo nada.
Mary confundió tú mismo te sugeriste que me tratase cuando yo pensaba que la justificación estaba pensando salir victoriosa realizada por mi libre y espontánea voluntad. No quiero dejar mi empleo así porque fui derrotada. Dame por lo menos una oportunidad de recuperar mi autoestima y entonces pediré la justificación. El abogado carraspeo. Yo seguiré que tratas de entenderlas, pero no era una cuestión de supervivencia. Yo simplemente no conseguiría salir a la calle. Mi matrimonio no estaba acabando. Mary sabía que estaba perteneciendo sus palabras, nada de lo que dijese. Oh, y si ese conseguirían disuadirlo, al fin y al cabo era el prestigio del bufete lo que estaba en juego. Aún así lo intentó más de una vez. Yo aquí dentro he convencido con todos mis tipos de personas, gente de que no prefiere fingirse loca, pero tener y enfermarse y, y las responsabilidades de la vida. Necesito volver a ajustarme a mí misma, debo convencerme de que soy capaz de tomar mis propias decisiones. No puedo ser empujada a cosas que no te he escogido. Podemos cometer muchos errores en nuestras vidas, contestó el abogado. Menos mal que aquel no nos destruye. Era inútil continuar la conversación. ¿Qué opinión? El socio Mari había cometido un error garrafal. 2 días después de anunciaron la visita de otro abogado, esta vez un bufete diferente. Consideró el mejor rival de su ahora compañero. Mary se animó. Quizás se supiera de ella estar libre para aceptar de un nuevo empleo y allí estaba la oportunidad de recuperar su lugar en el mundo. El abogado entró en la sala de visitas, se sentó delante de ella, sonrió y preguntó si ya estaba mejor y sacó varios papeles de su portafolios. Ella, aquí en presentación de su marido, le informó: esto es una solicitud de divorcio. Naturalmente, él pagará sus gastos el hospital durante el tiempo que permanezca aquí. Esta vez Mary no reaccionó, fingió todo sabiendo que de acuerdo con la justicia que había aprendido podía prolongar e identificarte aquella batalla legal. Seguidamente fue a hablar con el doctor Igor y le dijo que los síntomas de pánico habían retornado. El doctor Igor sabía que ella esperaba mintiendo, pero prolongó el internamiento por tiempo de indefinido. Verónica decidió ir a acostarse, pero Edward continuaba de pie al lado del piano. Estoy cansada, Edward, necesito dormir. Le hubiese gustado seguir tomando con el saliendo de su memoria anestesiada. Todas las sonrisas se dirigió desconocida porque él sabía admirar que sin exigir, pero su cuerpo no aguantaba más. Era un hombre tan bien parecido, tan atrayentes, sin por lo menos saliendo aún de su mundo y la admirase como mujer. Entonces sus últimas noches en esta tierra pudiesen ser la más hermosa de su vida, porque Edward era el único capaz de entender que Verónica era una artista. Hacía conseguido con aquel hombre que un tipo de vinculación como jamás lo había sostenido nadie.
a través de la emoción para una abandono para pura en emoción pura de un andante o de un alleguero. Yo podría enamorarme, enterarme a ti de claro, sabiendo que él no podría entenderla. Tú me pides apenas un poco de música, pero yo estoy mucho más de que esperaba de que era, me gustaría compartir estas cosas de que he llegado a entender. Edward sonrió, lo habría entendido. Verónica sintió miedo. El manual de buena educación dice que las debe hablar con amor a una manera tan directa y jamás de un hombre al que más hizo tan pocas veces, pero decidió continuar porque no tenía nada que perder. Tú eres el único hombre sobre la faz de la tierra, pero el cual me podría apasionar. Edward sonriente, porque cuando yo muera tú me sentirías mi ausencia. No sé lo que a un esquizofrénico se siente, pero sinceramente, ciertamente yo creo que me que llegue a soñar apariencia a nadie. Quizás al principio te extrañará a no escuchar más música durante la noche. Sin embargo, siempre que aparezca una luna habrá alguien dispuesto a tocar sonatas, principalmente a un sanatorio, ya que aquí todos somos lunáticos. Ignoraba cuál era la reacción entre los locos y la luna, pero debía ser muy intensa, pues usaban una palabra derivada de aquella para descubrir a los enfermos mentales. Yo vine aquí para mejorar mi vida y yo tampoco consentiré su ausencia, Edward, porque estaré en nuestra lejos de mí, como lo tengo miedo de perder, pues lo tomo. No me importa lo que me puedas pensar o que no me puedo doy de mi momento de vida. Mario y María allí fuera recordó las palabras y se volvió a mirar a su muchacho. Frente a ella, Verónica se saca el jersey y acercó a Edward. Si tiene que hacer algo, era preferible hacerlo. Entonces Mary no soportaría el frío exterior durante mucho tiempo. En pronto volvería a entrar. Él retrocedió. La pregunta en sus ojos era otra. Cuando volvería al piano, cuando tocaría una nueva pieza, para llevar su alma con los mismos colores, sufrimientos, con dolores y alegrías de aquellos compositores locos que habían atravesado tantas generaciones con sus obras. La mujer que está allá afuera me dijo: mastúrbate, conoce cuando quieras, llega porque lejos simplemente fui. Ella tomó, ella tomó la mano y quizá lleva a el sofá, pero Edward educadamente rehusó. Prefería quedarse de pie donde estaba, junto al piano, esperando pacientemente de que ella volviera a tocar. Verónica se quedó desconcentrada, pero pronto se dio cuenta de que no tenía nada que perder hasta muerta, de que si servía estar alimentando los miedos y prejuicios que siempre limitaron su vida. Se quitó la blusa y el pantalón y se sostén las bragas, y que se quedó desnuda delante de él.
Edward rió, ella no sabía de qué, pero se dio cuenta de que no había reído. Delicadamente cogió su mano y la colocó sobre su sexo. La mano se quedó allí inmóvil. Verónica desistió de la idea y la retiró. Algo le estaba destinando mucho más que un simple contacto físico con aquel, la mujer de afuera que podía entrar en cualquier momento. Nadie más debía de estar despierto. Su sangre empezó a circular más rápidamente y de frío se sintiera el desnudarse fue desapareciendo. Los dos estaban de pie frente a frente, ella desnuda, él totalmente vestido desnudo. Acostumbrarse y habían participado antes en el hombre mostraba menos interés, pero de lo que estaba conteniendo. Empezó a hablar y decir cosas impensables y que sus padres, sus amigos, sus acentos no habrían considerando lo más suceso que del mundo. Llegó a pedir orgasmo y se mordió los labios para no gritar de placer. Edward no miraba frente a frente fijamente, había un libro directamente en sus ojos. Daba la impresión de que fuese consciente de algo, aún fuese tan solo con energía, el calor, el sudor, el olor que no exageraba el cuerpo. Verónica aún no estaba satisfecha, se arrodilló y comenzó a masturbarse otra vez. Quería morir de gozo, de placer, pensando y realizando todo lo que siempre le habría sido prohibido. Imploró el hombre que la palpara, que la sorprendiera, de que ausente, pero todo lo que viniera de ganas de hubieran gustado. El seca también, hombre, le consiguió que ya conoce todos sus secretos. De rodillas ante aquel hombre de pie, ella se sintió poseída y palpada y usó palabras fuertes para descubrir lo que quería el que hiciera. Nuestro orgasmo fue llegado a nuestras intenso que nunca, como si todo a su alrededor fuese a explotar. Se acordó del ataque cardíaco que había tenido aquella mañana, pero ya no le concedía de la menor importancia, que había morido gozando, estallando, y se sintió tentada de sujetar el sexo de Edward, que la acostaba justo delante de su rostro, pero no quería correr ningún riesgo de estropear aquel momento. Estaba yendo lejos, muy lejos, exactamente como le había dicho Mary. Se imaginó reina y es clara, dominará su fantasía hacia el amor. Los blancos, negros, amarillos, sexuales, mendigos, era de todo, a todos podían hacer todo. Tuvo 1, 2, 3 órganos sexuales, imaginó todo lo que nunca había imaginado antes y se encargó de lo más obsceno y de lo más puro. Finalmente no consiguió tenerse más y gritó mucho de placer. El dolor de sus órganos consiguió de los muchachos, hombres y mujeres que habían entrado y saliendo de su cuerpo usando las fuerzas de su mente. Se acostó del suelo y se dejó allí bañada de sudor, con el alma inmunda de paz. Se había escondido a sí misma de sus deseos ocultos sin nunca saber bien que no se necesitaba una respuesta que bastaba haber hecho
lo que había hecho entregarse al amor. Poco a poco el universo fue volviendo a su lugar y Verónica se levantó. Edward se había mantenido inmóvil todo el tiempo, pero algo le parecía haber cambiado. Sus ojos demostraban ternura, una ternura muy próxima en este mundo. Fue bueno que consiguió ver el amor de todo hasta en los ojos de su esquizofrénico. Empezaba a vestirse cuando sintió una tercera presencia de Salda. María estaba allí. Verónica no sabía que en qué momento había entrado, lo que había escuchado o visto, o aún así no sentía ni vergüenza, ni miedo, ni límite mirarla. Con la misma distancia con que se mira la persona demasiado próxima, hice lo que sugeriste, dijo. Llegué lejos. Mary permaneció callada, acabada de revivir momentos muy importantes de su vida. Si sentía un cierto malestar, quizás fuera de la regresar del mundo, en enfrentar los atrapantes del mundo exterior, decir que todos podían ser miembros de una fraternidad que nunca habían comunicado en el manicomio, como aquella chica, por ejemplo, cuya única razón para estar en el billete era ver entrenando contra su propia vida. Ella nunca había conocido el pánico, la depresión, la visión místicas, la psicosis, los límites de los que la mente humana nos puede llevar. Aunque hubiese conocido tantos hombres como nunca sabía sentido de lo que hay de las más ocultos de sus deseos, resultando era conocida de mitad de su vida. Así todos pudiesen conocer, convivir y con su locura interior. Sería por su mundo, no las personas serían más justas y fáciles, porque no hice nunca esto antes. Él quiere que interpretes una pieza más, dijo Mary mirando hacia Edward. Creo que lo conoces, lo haré, pero contéstame, ¿por qué nunca había hecho esto antes? Si soy libre, si puedo pensar en todo lo que quiero, porque siempre evité emijar mis situaciones prohibidas. Prohibida escuchar. Fue abogada y conozco la ley. Las leyes también fui. Mary se acercó a ella y le ayudó a ponerse el jersey. Mírame bien a los ojos y no te olvides de lo que te voy a decir. Solo hiciste dos prohibiciones con una ley del hombre. La otra ley de Dios: nunca fuerces una relación con alguien con él considerado estupro, y nunca tengas relaciones con menores, porque este es el peor de los pecados. Aparte de esto, eres libre. Siempre exige a alguien que quiere ser exactamente lo mismo que tú deseas. Mary no estaba predispuesta a enseñar asuntos importantes a alguien que iba a morir tan pronto. Con una sonrisa dijo buenas noches y se retiró. Edward no se movió, esperaba que Verónica interpretara una pieza para ella y para él. Ella tenía el deber de recompensarlo por el inmenso placer que le había proporcionado, solo por permanecer delante de ella comentando sus locuras sin pavor ni repulsión, ni se sentó. El piano volvió a tocar. Tenía el alma ligera y ya ni siquiera el miedo de la muerte la atormentaba. Había vivido lo que siempre escondería de sí misma, había contenido los placeres que quería experimentar.
una virgen y una prostituta, una esclava o una reina más interesante, los dos que esclavas de los que de una reina. Aquella noche, como lo por milagro, todas las canciones que sabía volvieron a su mente y se hizo Edward disfrutarse tanto como lo había hecho ella. Cuando amaneció la luz, el doctor Igor se sorprendió al ver a la chica sentada en la sala de espera de su consultorio. Aún es muy temprano y tengo el día muy ocupado. Sé que es temprano, dijo ella, y aún no ha empezado el día, pero necesito hablar un poco, solo un poco. Necesitamos ayuda. Tenía orejas de piel cerecea de brillo, síntomas típicos de quien ha pasado la noche en vela. El doctor Igor respondió, déjamela entrar. Le pidió que se sentase y consultorio y abrió las cortinas. Iba a amanecer al menos en una hora y pronto podía ahorrar electricidad. Los accionistas brillaban mucho los gastos, por insignificantes que fueran. Dio una rápida mirada en su agenda seca. Ya había perdido el último show que Ilustrada había realizado. Viendo más exactamente, había conseguido sobrevivir a ese tratamiento inhumano. Menos mal que en aquel caso específico el doctor Igor había exigido para examinar los informes. 2 o 3 pacientes habían actuando de manera agresiva durante la noche, según relatos de los enfermeros, entre ellos Edward, que había vuelto a enfermaría y a las 4 de madrugada en que se había negado a tomar las pastillas para dormir. El doctor Higo tenía que tomar alguna medida porque liberar que billete fuese internamente era preciso mantener las experiencias de instante conversadora y severa. Tengo que socializarte con alguien importante, les dijo la chica. Pero el doctor Igor no le prestó atención. Con un estetoscopio comenzó a a ocultar sus pulmones y su corazón. Probó sus reflejos, examinó el fondo de su retina con una pequeña linterna portátil. Detectó que ella no tenía apenas rastros de aventamiento de cosas, bellísima amargura, como todos los preferían llamarlos. Enfermera que le trajera una medicina a completa demoniación. Parece que a usted no se le implicó en la inyección anoche, le dijo, pero me siento mejor. Se puede aprendizar en su cara a ojeras, cansancio, falta de reflejos inmediatos. Si usted quiere aprovechar el poco tiempo de vida que le queda, por favor haga lo que yo le mando. Justamente por eso estoy aquí. Quiero aprovechar el poco tiempo que me resta, pero a mi manera. ¿Cuánto me queda?